¿De quién? Del mudo. La palabra del mudo. Larico Fernández, muy bien. La palabra del mudo, sí, exacto. Entonces, ustedes piensan en Generación del 50, piensen en Ribeiro, en su obra más importante, La palabra del mudo. Ese libro reúne varios cuentos, tiene cuentos realistas y cuentos fantásticos. Tiene La insignia, La molicie y otros cuentos, La botella de chicha, pero tiene su cuento, ahí está su cuento, Alienación. Hemos estudiado ese cuento, alienación, cómo son las personas alienadas. Ahí debes recordar. Aparece un joven alienado que es morenito y quiere ser gringo. ¿Cómo se llama ese personaje, ese muchacho que quiere ser blanco, pero es moreno, es mulato, es sambo? Él se llama Roberto López. Entonces, Ribeiro, su libro La palabra del mudo, su cuento, por ejemplo, Alienación, que hemos desarrollado en clase. También Los gallinazos sin plumas, ese cuento emblemático. Recuerda, en Los gallinazos sin plumas, ¿a quiénes se les denominaba los gallinazos sin plumas? ¿Quiénes son llamados así? ¿Por qué el cuento se titula Los gallinazos sin plumas? Chicos, los gallinazos sin plumas son Enrique y Efraín. Esos niñitos que vivían con su abuelo tenían que alimentar a un cerdo. Ya el abuelo no podía ir porque estaba viejito y porque tenía pata de palo y no podía recoger desperdicios para el chancho, para el cerdo. Pero los niños van y ellos son los gallinazos sin plumas. ¿Por qué? Porque cuando los niños se acercan al muladar, donde hay desperdicios, donde tienen que seleccionar los desperdicios para alimentar al cerdo, a su costado, a su alrededor, están los gallinazos. Los gallinazos también buscan desperdicios, carroña, quieren alimentarse con esto, ¿no? Que está en el muladar, ahí por desperdigado, basura y restos. Entonces, los niños parece que se disputan con los gallinazos. Los gallinazos quieren comer lo que hay en el muladar y los niños recogen desperdicios del muladar. Quiere decir que los niños parecen unos gallinazos, pero como son seres humanos, les llama los gallinazos sin plumas, porque están ahí en el muladar buscando desperdicios como los animales, estos gallinazos que estaban ahí. Por eso el cuento se llama Los gallinazos sin plumas. ¿Ya? Y debes recordar, estos niños, Efraín y Enrique, que tienen una vida dura de pobreza y explotación. ¿Ya? Efraín y Enrique. ¿Y cómo se llama el cerdo? Ese cerdo voraz. ¿Te acuerdas? Ese cerdo tenía nombre en el cuento, en el cuentito. Pascual. Sí, Pascual. Ya. ¿Y el abuelito? ¿Cómo se llama el abuelito? El abuelito se llamaba Don Santos, pero no tenía nanto, ¿ya? Chicos, después hemos desarrollado la generación del 60. En la generación del 60 hemos puesto énfasis en la narrativa. Un novelista ilustre, premio Nobel de Literatura. Chicos, ¿de quién estamos hablando en la generación del 60? Mario Vargas Llosa. Exacto. Mario Vargas Llosa. Entonces, vas a enfocarte y vas a repasar bastante sobre Mario Vargas Llosa. Recordar que de Mario Vargas Llosa hemos mencionado principalmente todas sus novelas, porque en el libro, en la dirigida te cuestionaban sobre ellas. ¿Cuáles son estas novelas de las que hemos mencionado su argumento? Recuerda, Mario Vargas, la clase pasada. A ver, vamos a seguir poniendo la calificación de participar. Participación, muchachos, tienen que estar participando. La ciudad y los perros. Muy bien, Reyes, La ciudad y los perros. Exacto, hemos hablado de La ciudad y los perros. Esta novela que nos menciona una historia
desarrollada en un colegio militar. En el colegio militar, ¿qué colegio militar? De Perú. Leoncio Prado. Ya, Lazo, perfecto. Leoncio Prado. Mario Vargas Llosa estudió en el Leoncio Prado. Sus experiencias en ese colegio le sirvieron para escribir su novela, ¿no? Que es una novela canibaliza la realidad. Tiene mucho de realidad, pero también incluye ficción. Entonces, en esta novela, que fue todo un escándalo esta novela, ¿no? La ciudad de los perros, critica a los militares, a ese colegio, lo desprestigió, se sentían ofendidos. Decía que esta novela tenía que ser prohibida, lo querían censurar, pero entonces no hay libertad de expresión. Los militares querían que todas estas novelas que se publicaron, la novela de Ciudad de los Perros, que todos los ejemplares, los libros de esta novela desaparezcan, porque su colegio, el Colegio Leoncio Prado, iba a quedar muy mal. Chicos, y se produce un suceso que pasó a la historia, que algunos piensan que fue invento, algunos dicen que sí ocurrió, fue un hecho real, que fue la quema de muchos ejemplares de este libro, ¿no? Algunos mencionan 1000 ejemplares de este libro. O sea, la ciudad de los perros, ellos reunieron los libros en el patio del colegio y quemaron esos libros, porque ridiculizaba a su institución, a su colegio. Y eso fue un escándalo y salió en todos los diarios, pero algunos piensan que fue un invento para promocionar la novela. Otros creen que sí se produjo, ¿no? Que hubo la quema en el patio, una quema que fue una simbología, ¿no? Sí, fue simbólico para rechazar totalmente esta novela. Entonces, chicos, la novela La ciudad de los perros. Recuerda esta novela donde en el colegio militar los cadetes de Leoncio Prado ya, no estudian y el problema surge cuando viene el examen de química. ¿Qué hacen, chicos, para aprobar? ¿Qué hicieron? ¿Qué intentaron hacer para aprobar el examen? Probar las respuestas. De química. Muy bien, Barrera, querían plagiar, ¿no? No eran como los chicos del APU, ellos no copian. Estos cadetes flojos, relajados, querían plagiar y robaron la prueba, ¿no? Pero todo salió mal y al final hasta se produce un crimen, pero en el colegio no les conviene decir que es un crimen, sino ellos sostienen la idea de que fue, ¿qué cosa? Un accidente. Un accidente, muy bien, Pirca. Barrera también participó, ¿no? Entonces, así hay que tener clara esta trama, chicos, ¿no? Que en el colegio militar, los cadetes de cuarto, quinto, los de tercero, los perros, ¿no? Ellos son violentos, no estudian, son relajados y por eso ellos creen que tienen la necesidad de robar el examen de química. Se tornó en un problema y al final mataron a un cadete. Pero en el colegio quieren hacer creer que no fue un asesinato, sino fue un accidente. Así, eso es todo, de chicos. Muy bien, y ahora vamos a desarrollar la generación del 70. Después de este breve repaso, una recapitulación sucinta, pequeña, corta, pero debes enfocarte en los ejes principales. La generación del 50, Ribeiro, también Blanca Varela, algunos poetas. Generación del 50, acuérdate del gobierno de Odría, la migración del campo a la ciudad. La generación del 60, ¿ya? En esa época, chicos, la década del 60, la revolución cubana, ¿ya? El boom. Acuérdate de Mario Vargas Llosa y sus obras. Hemos también hablado de Los Cachorros, su novela Los Cachorros. Y hoy día vamos a hablar de la generación del 70 y con esto, chicos, en este tema, sería el tema 24, hasta aquí el examen. Este tema también tienes que prestar bastante atención.
y vas a repasarlo luego. Mira, la generación del 70 te vas a enfocar principalmente en este escritor. ¿Quién es este escritor emblemático de la generación del 70? ¿Ah? Ahí está vivo, claro, está vivo, ¿no? Él es, él es Alfredo Bryce Echenique. Muy bien. Ya, principalmente vamos a hablar de su narrativa, su novela. Chicos, la generación del 70. Cuando hemos hablado de la generación del 50, hemos mencionado los hechos históricos que eran importantes, ¿no? Odría, la migración, la gente se venía de la provincia a Lima y Lima se transformó, ¿no? Lima era una ciudad de pocos habitantes, después rebalsó mucha gente. Fueron a poblar los asentamientos humanos, los conos, los cerros, todo cambió. Y en esta época del 70, ¿qué pasaba? ¿Quién gobernaba el Perú? ¿Qué medidas tomó? Estos hechos influyen. Mira, en la generación del 70 estaba, chicos, los gobiernos de las Fuerzas Armadas, la dictadura de Velasco, acá está, golpe de Estado de Juan Velasco Alvarado, 1968 hasta el 75, ¿ya? Mira los hechos que ocurren en esta época. Perú clasifica al Mundial. Ajá, ya, pero eso no es lo importante. Lo importante es el gobierno de Velasco. Y después viene el gobierno también de las Fuerzas Armadas de Morales Bermúdez. Pero en este gobierno de Velasco, a ver, ya, gobierno de Velasco, se produce, por ejemplo, la reforma educativa, la reforma agraria, se le quitan las tierras a los oligarcas y se las entrega a los campesinos, a las comunidades indígenas. Ellos van a ser los que administran la tierra. Va a expropiar, ¿no? Chicos, en el gobierno de Velasco, ¿qué se intentaba hacer? Se intentaba buscar la igualdad, ¿no? Entre comillas. Bueno, terminar con la oligarquía, la diferencia de clases sociales. Algunos tenían mucho, son millonarios, ricos, viven en palacios, y otros son muy pobres, no tienen ni para comer. Entonces, esta diferencia, esta desigualdad, marcaba a esta sociedad, ¿no? Hasta el día de hoy. Y en esa época se busca terminar con la oligarquía, acabar con esto. Estos hechos históricos son importantes porque, por ejemplo, en la novela Un mundo para Julius, que vamos a observar, vamos a mencionar luego, en la novela Un mundo para Julius, el niño Julius, su familia pertenece a la oligarquía limeña, ¿ya? Pero también se muestra en esta novela la servidumbre, que son las personas pobres, que tienen que trabajar duro para ganar solo para comer. Entonces ahí se ve la diferencia de clases, ¿no? Y Bryce Echenique va a burlarse de las actitudes a veces un poco tontas, ridículas de la oligarquía. Incluso se llegó a mencionar que entre Velasco y Bryce, ¿no? Velasco y Bryce, los dos destruyeron la oligarquía. Quiere decir que la obra de Bryce está influenciada por el contexto histórico, los hechos que en esa época se dan. En este caso, las reformas de este gobierno militar, ¿ya? La dictadura de Velasco. Bien, chicos, mira, acá está. Acá tenemos en resumen algunos aspectos importantes. Dictadura militar, reforma agraria, reforma educativa, el golpe de Velasco. En el mundo, la guerra de Vietnam.
Chicos, características de la literatura de la generación del 70. Coloquismo o coloquialismo. Un lenguaje sencillo, un lenguaje que todos van a entender. No tan complicado, hermético como el vanguardismo. No. No tan súper culto, no. Sencillo, accesible. Surgen unos grupos literarios que quieren también democratizar el arte. El escenario de la ciudad, sí, hablan de Lima, no hablan de tanto de la provincia, sobre todo en la narrativa. La narrativa prioriza la urbe, la ciudad. Tenemos en esta época de la generación del 70, en la época del 70 tenemos un grupo llamado Hora Cero. Quería democratizar la literatura, quería acabar con los postulados anteriores, antiguos, renovar la literatura, la poesía sobre todo. Y tenían filiales en provincias, para que hacían recitales en provincias, congresos, querían democratizar, que todos tengan acceso al arte literario. Acá tenemos, por ejemplo, algunos de sus integrantes, sanmarquinos, muchos de ellos, también de la vida real, Enrique Verástegui, Watanabe, Jorge Pimentel, el grupo Hora Cero. Vamos a la poesía. Primero la poesía vamos a mencionar algunos representantes más destacados de la poesía del 70. Poetas de la generación del 70. Uno de ellos, Enrique Verástegui, él es de Cañete, provinciano, tiene su libro En los extramuros del mundo. Su poesía se orienta a lo conversacional. Quiere, por ejemplo, usar un lenguaje fluido que pueda llegar al lector. Por ejemplo, mira, acá es sencillo, ¿no? No hay palabras rebuscadas, no hay que buscar en Wikipedia a ver, no se entiende qué significa esta palabra. No. Accesible, como una conversación. Porque decían que el poeta no tiene que ser complejo, tiene que ser simple. El poeta debe decir lo que los demás piensan, pero el poeta tiene la facilidad de la palabra, puede expresar. Entonces la gente que lea debe decir, ah, es lo que yo estaba pensando y no sabía cómo decirlo. Pero el poeta lo dice perfecto, ¿no? Te lee la mente. Aquí tenemos uno de sus poemas. De pronto perdí todo contacto contigo. Ya no pude llegar al teléfono, recordar ese número y llegar a tu casa, que no conocí. Ya no pude volar sobre ti como todos los días. A las 3 de la tarde estas pobres alas no dieron más. Y aquí me tienes ideando estas líneas que reflejan mis ojos, cansados de ir caminando con la mente y las manos repletas de hierba. Sencillo, nada complejo, nada que no se pueda dilucidar, comprender. Tenemos a Jorge Pimentel también, fundador de Hora Cero. Su libro más representativo, Kenacor y Valium 10, inicia este grupo literario Hora Cero. Kenacor y Valium 10, que son el nombre de unas pastillas, ¿no? Acá tenemos, mira, algunos poemas de Jorge Pimentel. Él es villarrealino. Ya. Ajá, ¿quién quiere leer? Chicos, ¿quieren leer? No, ninguno.
A ver, o equivocado o confuso, este de aquí. O equivocado o confuso o agonizante. Aparta de mí toda frivolidad. Aparta de mí la cobardía, el egoísmo. Sosténme con una verdad y con una certeza. La certeza de ser poeta. Solo nos resta decirle al mundo que nos conjugaremos en ese verbo ser y estar y luchar para alcanzar la belleza de ese árbol que no paró de crecer, cósmico como la fuente de aquella plaza. Van a reflexionar los poetas de la generación del 70 sobre el arte mismo de la poesía porque quieren renovar y también van a reflexionar sobre la situación social de esa época, sobre todo de la capital. Tenemos a José Watanabe. José Watanabe, chicos, también nació en provincia, en Trujillo. Ahí está, su mamá es peruana, de la sierra, y su papá japonés. Y los japoneses, chicos, tienen un tipo de poema que se llaman haikus. Su papá era japonés, su papá le enseñó el arte del haiku. ¿Qué es el haiku? Es un tipo de poema, pero es un poema pequeñito, cortito, un poema breve. Es más, ahora mismo tú podrías, en el intermedio, en el receso de 10 minutos, que luego nos reintegramos, tú podrías ya presentar un haiku que has creado. Ya, entonces, después que regresemos del receso, y ahorita cuando se corta el Zoom en 5 minutos, ustedes van a intentar crear un haiku, van a hacer lo mejor posible, porque ahorita les voy a explicar de qué se trata, y cuando regresemos, me dicen su haiku, yo le pongo su participación. Es fácil. Mira, ya tenemos haikus. ¿Qué es un haiku? Es un poemita breve, una estrofa de 3 versitos, 3 versos, pero estos versos son breves, mira. De 5 a 7 sílabas métricas. Contamos, mira, 1. Sílabas métricas, es como contar sílabas gramaticales. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puede ser 5, 6, de 5 a 7 el tamaño, mira. No es muy extenso el verso, no es largo el verso, no. No te cansas de leer el verso, no, es breve. Ven, ven, le dije. El otro verso, pero la mariposa, el tercer verso, se fue volando. Es un haiku. 3 versos cortos, versos de arte menor. Versos cortitos que miden 5 sílabas métricas, 6 a 7 sílabas métricas. ¿De qué trata? Chicos, trata, mira, ¿de qué crees que trata? Acá, ustedes mismos, acá habla de la mariposa, acá habla de los pájaros, de la primavera, acá habla de la flor, acá de las gotas de rocío. ¿De qué tratará el haiku? De la Generalmente. naturaleza. Muy bien, Lazo, excelente. De la naturaleza, ajá, y también de la cotidianidad, de la vida, de tu vida normal, común y corriente, el día a día, ¿ya? Así que vas a escribir tu haiku, vas a echar a volar tu imaginación, vas a producir un haiku, 3 versos cortos, pueden hablar de la naturaleza o de la cotidianidad, de tu vida normal, común y corriente. Acá, por ejemplo, tenemos, abren sus picos, los pájaros esperan la primavera. Montañas en flor. Salen los animales, es primavera. ¿Es primavera? En la montaña alta se ve la niebla. Cerezos en flor, las gotas de rocío y todo mi amor. ¿Así?
Tienen rima, acuérdate que tienen rima estos poemitas, ¿no? A veces tienen rima, también a veces no son rimados. Es libre. A veces tienen rima sonante, a veces tienen rima libre. Es breve. Hay varios escritores que han utilizado los haikus. En este caso estamos hablando de haikus porque Watanabe, su papá era japonés, él tiene influencia. En su obra también incluye haikus. Y también otros escritores como el argentino Jorge Luis Borges también escribió haikus. Es que Borges ha viajado muchísimo, ha leído mucho, acuérdate que era un escritor que te dije era muy intelectual. Es el que lo leyó todo y se quedó ciego. Él, Borges, de la Aleph, el autor de la Aleph. Eso lo hemos hecho. Mira, acá Borges también tiene haikus. Acá, mira, ¿quién quiere leer el haiku de Borges, que está a la izquierda? Ahí dice Jorge Luis Borges. Nadie. Están mudos. Ya, léanlo mentalmente, en silencio. Lean estos dos haikus. Este de abajo, el que estoy encerrando, es el haiku de Borges. Jorge Luis Borges también. Y Watanabe, de la generación del 70, también. Mira, dice, hay dos haikus formalmente en la obra de Watanabe. Uno que imita al creador del género, el Matsuo Basho. ¿Saben japonés o no, muchachos? ¿Quién sabe japonés? Algo. Una palabrita, aunque sea en japonés. Matsuo Basho era el creador del género literario, el haiku. ¿Ya? Y Watanabe tiene acá. Uno de sus haikus es este, y el otro, que está presente en su obra, ¿no? Por ejemplo, en su libro Álbum de Familia. Luego vamos a ver sus obras. Acá está. Mira. O su libro Casa joven con dos muertos. Acá está. En la cima del risco retozan el cabrío y su cabra. Abajo el abismo. Así, breve. Directo. El último haiku, el que está en la obra de Watanabe, no te olvides. Cae un pétalo de la flor y de nuevo sube a la rama. Ah, es una mariposa. Acuérdate. Ya, entonces cuando regresemos, presenta tu haiku. ¿Ya, chicos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. Todo claro. Ya hemos hablado de la generación del 70. Su contexto y representantes. Características de la generación del 70. Cuando regresemos vamos a continuar con la poesía de Watanabe y Bryce Echenique. Y tu haiku, claro.